Amados, bendiciones, qué gusto saludarles a esta hora del día. Doy gracias a Dios por este momento tan particular, tan especial. Hoy vamos a hacer oración escritural. ¿Qué es hacer oración escritural? Es orar la palabra, es orar el propósito, es orar lo que está escrito, traer a colación textos bíblicos que se relacionen a lo que vamos a orar y esforzarnos por no dejarnos salir al máximo, porque la palabra de Dios lo dice, que cuando dos o tres se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra para orar, Dios nos responde, Dios obra, Dios es fiel, Dios es soberano y Dios es justo porque tiene algo muy especial para su pueblo. La palabra se está cumpliendo en su totalidad. La palabra dice que antes de que el Señor Jesús venga por segunda vez a recoger a su iglesia, que somos nosotros las personas, no es el lugar físico, las personas somos los que componemos la iglesia. Antes de que Él venga, todo lo que está pasando es lo que estaba escrito. Y estos son advertencias del Señor, que habrían guerras, rumores de guerras, que los hombres perderían el afecto natural, el amor por sí mismo. Los matricidas, los parricidas, los que matan a sus propios bebés en el vientre de las madres. ¿Y cuántas cosas estamos viendo? Somos esa generación que estamos viendo el cumplimiento de una manera asombrosa de la palabra de Dios. Eso debiera de hacer que cada día nosotros tuviésemos más temor a Dios, más respeto a Él y más obediencia. Yo les invito que ahí donde se encuentran, iniciemos este tiempo con oración. Esa oración que cambia las cosas, esa oración que transforma. No podremos hacer que se dejen de cumplir las cosas que están escritas. No oremos como si no tuvieran que pasar, no, tienen que pasar porque están escritas. El Señor Jesús dijo, ni una tilde, ni una coma dejarían de cumplirse de todo lo que está escrito. Les invito a que inclinen su rostro. Ahí donde están, si lo pueden hacer. Y díganle al Dios de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos acercamos ante ti, Señor, como dice tu palabra, confiadamente ante el trono de la gracia, para orar, Señor, para orar, Dios, por los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Señor del cielo, allí en aquellos países, Señor, donde hay guerras, donde hay dificultades, Señor, por amor a tu nombre, glorifícate en las personas que están clamando, en las personas que están orando, Señor. Somos conscientes que es inevitable que tu palabra se cumpla, porque es tu palabra, Señor. El cielo y la tierra pasarían, pero las palabras tuyas no podrían pasar, oh Dios. Por eso clamamos, Señor mío, por aquellas personas que en este momento están siendo azotadas, Señor. Están siendo maltratadas, Dios del cielo. Por aquellas personas que sufren, Señor, por causa de esta violencia, de estas guerras, Señor, que se han desatado. Mi Dios, gracias. Gracias porque tú estás salvando a muchas personas, Dios, de estos conflictos, Señor mío. No se puede evitar la muerte, Señor, pero se puede evitar la condenación. Y es en lo que estamos, Padre, procurando, Dios, que muchas personas te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú enviaste, Señor amado. Te damos la gloria y la honra por ello, porque tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios que te compadeces y salvas a mucho pueblo, Señor, por amor a tu nombre, por amor a lo que hizo tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, por amor a aquellos que claman, Señor, para que haya salvación, Señor, te lo suplicamos.
que no vayan a partir de esta vida sin esa oportunidad de pasar al reino tuyo, Señor, porque es lo mejor, Dios amado. Tu palabra dice que tú nos trasladaste de las tinieblas a la luz admirable que eres tú, Señor, que se pueda pasar a esa eternidad, Dios, contigo, Padre amado, porque tu palabra se está cumpliendo en todas las áreas, Señor, en lo personal, en lo familiar, en lo social, Señor del cielo. Todo se está cumpliendo, Dios. Y esto, Padre, a nosotros como pueblo tuyo, nos atañe demasiado, Dios. El saber, Padre, que tu palabra se cumple. El saber que tú estás llevando a cabo tus propósitos, Señor, por causa de la desobediencia del hombre, por causa, Señor, de que te hemos sacado a ti, Padre, de las constituciones, te hemos sacado a ti de nuestras oraciones, te hemos sacado a ti de nuestras iglesias, te hemos sacado a ti, Padre, de nuestra vida, Señor. Por amor a tu nombre, glorifícate. Bendícenos, Señor, con palabra viva. Bendícenos, Señor, con una unción fresca. Bendícenos, Padre, para que podamos continuar, Señor, teniendo las fuerzas suficientes y que pase lo que pase, Señor, acontezca lo que acontezca, que nada ni nadie pueda, Señor, hacernos desviar de este camino, ni a nosotros, ni en nuestras casas, Dios. Por favor, afírmalas, afirman nuestras vidas en ti, Señor. Afírmanos, Padre, cada día, Señor. Cada día, cada instante de nuestra vida, que te tengamos a ti en el corazón, Señor, que te vivamos a ti en la realidad, que te vivamos a ti, Señor, en el día a día, Señor del cielo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos, te lo imploramos, Señor, que no nos sueltes de tu mano. Yo le invito a que levante una de sus dos manos y diga, Señor, no me sueltes de tus manos, no me sueltes de tus manos, Señor, porque tú sabes que soy débil, porque tú sabes que soy frágil, porque tú sabes, Señor, que soy una persona, Padre, que puede fallarte, Señor, pero no quiero hacerlo. Dígale al Dios del cielo, Señor, yo puedo fallarte, pero no te quiero fallar. No te quiero fallar más, Señor. Quiero coger, Dios mío, esta vida, Padre, en serio, Señor. Así como tú me tomaste en serio, yo también te voy a tomar a ti en serio, mi Dios. Quiero ir hasta el final, Señor. Quiero ir hasta el final con toda mi casa, con mi familia, Señor. Dígale a Dios, Señor, yo quiero terminar esta carrera, la que un día empecé, Señor. Ayúdame a culminarla, Señor, porque muchos empiezan, pero pocos terminan, Dios. Que sea la inversa, Padre. Que seamos muchos, Padre, los que avancemos, los que crezcamos en este caminar de vida. En el nombre de Cristo Jesús, te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor, te lo imploramos encarecidamente, Señor, por lo que está pasando. Ten misericordia a nuestros hijos. Ten misericordia de ellos, Padre, porque son jóvenes, porque son muchachos, porque son niños, Señor, porque desconocen tus verdades, desconocen tu palabra, Señor. Dios, por amor a tu nombre, glorifícate en ellos. Afirma la vida a nuestros hijos, Señor. Aquellos que se hayan apartado, Dios, tráelos nuevamente a tu camino, Dios. Tráelos, Padre, con cuerdas de amor, Señor. Con cuerdas de amor, Padre amado. Tráelos, Señor. Tú sabes cómo hacerlo, Señor. Cómo sacarlos de allí, de ese lugar donde se encuentran, cómo sacarlos de esa soledad, de esa baja autoestima, de esa depresión, Señor. Sácalo, Dios, sácalo, por favor. Un abrazo tuyo, Señor, sería suficiente. Una palabra tuya sería suficiente, Señor. Un toque tuyo, Dios, de los que tú sabes dar. Por amor a tu nombre, Señor, tráelos. Por favor, Señor, porque tú nos dijiste, Señor amado, que nuestros hijos no serían para vergüenza, que nuestros hijos no serían para confusión, que nuestros hijos no serían para tristeza. Señor, sálvalos a ellos, Señor. Los hogares de nuestros hijos, Padre. Para quienes tenemos hijos que ya tienen compromiso de familia, guárdalos, Señor mío, guárdales su casa, guárdales su familia, guárdales a sus esposas, a sus esposos, Señor, a los hijos de ellos, nuestros nietos, Padre.
Guárdalos, Señor. No permita que se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sosténlos de tus manos. Sosténlos de tu mano, Padre, tu mano que es poderosa, fuerte y firme, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por hacerlo. Gracias, Señor de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bien, amados, bienvenidos quienes han ingresado en el transcurso de estos últimos minutos a la plataforma de Zoom y también a la plataforma de Facebook Live. Bienvenidos todos. Hoy vamos a extraer nuestra oración tomando como base bíblica el Evangelio de Marcos, el capítulo número 9. Y vamos a estar leyendo desde el verso 14 al 22. Y para ello, Luz Marina Jerez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Luz. Mi pastor, ¿ya me diste paso para la lectura? Es que Ya. se me cae. Bien pueda, sí señora. Bien puede hacer la lectura. Listo, mi pastor, ya es que un momentico, por favor, que es que se me cae la... Pero acá vamos, en nombre de Jesús, Padre. Listo. Del 14 en adelante. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14, hasta el 22. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él le saludaron. El 16, y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, en lo cual donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dijo a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. El 19. Y respondiendo, él les dijo, oh generación de incrédulos, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. El 20. Y se lo trajeron cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dijo, desde niño, el 22. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús Muy les bien. dijo. Muchas gracias. Hasta ahí, Luz Marina. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, sí, señor. Amados, con esta lectura que se acaba de hacer, tiene para nosotros una gran lección. Y es lo que acontece en esta escena. Una escena verdaderamente, pues, lamentable desde el punto de vista de cómo los discípulos, pues, no pudieron echar fuera a un demonio que tenía poseído a un niño. Y son cosas que, pues, se están viendo muy, muy seguido y no estamos obligados a saberlo hacer todo, pero hay cosas que debiéramos poder hacer. Todo depende de nuestra relación con Dios y no todos estamos llamados a hacer lo mismo en el sentido de echar fuera espíritus, pero sí tenemos un poder para atarlos, para impedir que sigan haciendo daño. Y en este pasaje hay varias cosas que cuando uno las ve con detenimiento
observa los detalles, uno puede decir verdaderamente que hay personas que pueden estar juzgando algo que ellos mismos no pueden hacer. Y ese es el caso de los escribas. Observemos lo que dice en el verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. O sea, el Señor Jesús deja a sus discípulos para que hagan la obra. No conocemos en detalle por qué los dejó en ese momento y cuánto tiempo los dejó. Porque si alguien dependía de Jesús en ese momento eran los discípulos. Pero se apartaron. El Señor Jesús estaba en otro asunto y un señor que llega con su niño, que tenía un espíritu mudo, que maltrataba a este niño, le trae a su hijo a los discípulos. Y los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Entonces los escribas, que era una secta religiosa, ellos empezaron a cuestionar a los discípulos. La pregunta es, ¿por qué los cuestionaban? Porque no podían materializar la palabra, no podían demostrar el poder que deducían ellos debían tener los discípulos. Porque si andaban detrás de Jesús y al lado de Jesús y con Jesús, debían hacer lo que Jesús hacía. Y estos escribas cuestionan, interpelan a estos discípulos y los avergüenzan. La pregunta del millón sería, ¿por qué ellos no lo hicieron? Ya que ellos también eran practicantes de la ley. Porque si algo se preocupaba un escriba era por cumplir devotamente la palabra de Dios. Entonces, amado, cuestiones de religión, cuestiones de fe, esto merece y amerita respeto de todo mundo. Cada quien tiene un grado de fe. Cada quien tiene un grado de fe. Y nadie puede atacar la fe del otro. Nadie puede cuestionar la fe del otro, pero lo estamos haciendo. Nos estamos comparando. Y aquí la persona es, ¿en qué ayudaba esto al padre? ¿En qué ayudaba esto al niño? Entonces podemos estar diciendo, escuetamente podemos decirlo, que el Señor se encontró con un grupo, una secta de escribas disputando con los discípulos. Encontró a un padre que no sabía qué hacer. Dijo, aquí los dos bandos están divididos, pero yo sigo con el problema. Un muchacho que seguía teniendo manifestaciones de endemoniado y unos discípulos cabizbajos que no sabían qué hacer. O sea, 4 situaciones en un mismo lugar. Y cuando llega el Señor Jesús, encuentra todo eso ahí. Escribas disputando, un padre distraído, un niño lunático, un niño endemoniado y discípulos avergonzados. Y cuando llega el Señor en el verso 15 dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Claro, cuando llega el Señor Jesús a cualquier lugar, él es el centro de atracción. Él es la solución para todo. Por eso, mis amados, si algo debemos tener como iglesia de Cristo, como personas creyentes en el Señor, es a Él. A Él es a donde debemos de ir. Esa confusión estaba ahí, era porque no estaba Él. Mire lo que pasa cuando hay ausencia de Dios. Mire lo que pasa en una casa cuando hay ausencia de Jesús. Mire lo que sucede. Mire hasta dónde se llega cuando no está Él ahí. Pero cuando Él llega, automáticamente a todo mundo se le olvida el niño. A todo mundo se le olvida el padre. Los escribas dejaron de preguntar.
Y los discípulos creo que fueron los únicos que dijeron, llegó el Señor. Él sí va a hacer algo. Así es, mis amados, si alguien hace algo, es Él. Él siempre va a llamar la atención y no podemos ignorarlo. Mal harían, mal hubiera hecho toda esta gente aquí si hubiera llegado Jesús y como si no hubiera llegado nadie. Ignorar al Señor cuando Él es la respuesta. Versículo número 16. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Esa era la pregunta, porque ese fue como lo que armó el alboroto. Y el Señor Jesús no esperó a que le dijeran qué pasaba, sino que Él preguntó qué pasa. ¿Cuál es el motivo de esta confrontación verbal? ¿Por qué? ¿Por qué hablan unas cosas y otras? ¿Qué pasa aquí? El Señor Jesús quería enterarse de cuál era la situación. ¿Se dan cuenta lo importante que es orar? Es muy importante. Cuando tengamos un problema, una dificultad, el Señor siempre va a querer saber qué nos pasa. ¿Qué nos pasa? Porque Él está interesado en nuestros problemas. Él está muy interesado, por pequeño que sea. Es como un niño. A un niño que se le pierde el lápiz en el colegio, él vuelve preocupado. Para él eso es un problema. Para un joven que haya perdido una materia en el colegio o en la universidad, para él eso es un problema. A una mujer que esté perdiendo el amor de su esposo, para ella eso es un problema. Un hombre que se haya quedado sin trabajo y que sabe que necesita para poder suplir para su hogar, para él eso es un problema. Un gobernante que se le está saliendo de las manos el dirigir la ciudad o el país, para él eso es un problema. O sea, no para todos es el mismo problema, pero debemos ir a la fuente. ¿Quién es la fuente? El Señor Jesús. Por eso Él pregunta. Y nosotros debemos orar para decirle, Señor, me pasa esto, me pasa aquello, con sinceridad. Y no quedarnos en el problema, sino decirle, Señor, por favor, actúa. Por favor, Señor, extiende tu mano misericordiosa. No se quede mirando a sus hijos cómo se pierden en la droga. No se quede mirando a su esposo cómo se arroja a los brazos de otra mujer. No se quede en la barrera mirando lo que pasa, sino que tome una decisión firme, una decisión sincera. Empiece a estar en todo lo que la iglesia desarrolla y usted se hace parte de la solución. Usted dice, Dios, mi problema tiene solución, pero la solución eres tú. Por eso él preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Versículo 17, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ese era el motivo de la discusión. O sea, el problema era de un hombre con su hijo y se volvió un problema de religiones, los escribas y los discípulos. No sabemos qué se decían el uno al otro, pero podemos concluir que ustedes no pueden. Ustedes dicen que tienen poder, pero no tienen. Y yo me imagino, palabras van, palabras vienen, pero el problema seguía. Y el padre de este muchacho dijo con mucho acierto, traje a ti mi hijo, pero como tú no estabas, entonces le dije a los discípulos que le echaran fuera al demonio. Ahí es donde está muchas veces los problemas de muchas personas que no van directamente a Jesús, sino que en el camino encuentran a alguien
y deducen que esa persona lo puede hacer. ¿Usted se imagina donde los discípulos hubieran podido haber hecho eso? Usemos un poquito nuestra imaginación. Ese señor hubiera quedado con un hijo libre, pero sin salvación. Es que aquí todo el asunto tiene que ver con salvación. Amado, hay una eternidad. Hay una eternidad. Por favor, no piense que usted llegó al evangelio solamente para que le vaya bien, para que tenga trabajo, para que tenga una bonita familia y pare de contar. No, no, no. Debe visualizar a futuro. Usted debe observarse que no somos eternos en esta vida, que todo lo que está pasando, muchas personas están partiendo a la eternidad, unos con Cristo y otros sin Cristo. Pero aquí no se trata de que vivamos en santa paz, porque entonces, ¿cuándo se cumpliría la palabra? En algún momento tenía que explotar cosas, porque están escritas. Pestes, hambres, guerras, tribulación, angustia, persecución. ¿Qué más podemos esperar? Ahorita el mismo pueblo del Señor se está autoatacando. Y esto es lamentable. No podemos evitarlo. Quisiéramos con una oración, con dos, con ayunos, decir, Señor, que no pase. No, no, no podemos evitarlo, por favor. Tenga conciencia de eso. No podemos evitar, pero sí podemos salvar a muchas personas, predicar el evangelio para salvación, no solo para que les vaya bien. O sea, que les vaya bien es una añadidura, es una consecuencia de la salvación. Pero el tema nuestro es salvación, salvación, mis amados. Muchos están interesados en la prosperidad y eso es bueno. Pero ¿de qué le vale al hombre, dijo el Señor Jesús, de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si termina perdiendo su alma? ¿Qué recompensa podrá dar por su alma? Entonces, el tema es salvación. No invirtamos los papeles, no saquemos la salvación, porque en el libro de Hebreos capítulo 2 dice, no descuidemos una salvación tan grande. Ni siquiera es pequeña, es grande la salvación. Entonces, vemos nosotros que lo que le pasaba a este muchacho, varias cosas. La primera, el espíritu inmundo lo tenía mudo. La segunda, lo sacudía, echaba espumarajos, crujía los dientes y se iba secando. Dios mío, qué terrible situación. Y el padre era el que lidiaba con esa situación todos los días. Lo de los escribas y lo de los discípulos era un momentico, contendiendo. ¿Por qué no pude? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y así, todo el mundo estaba cuestionando el por qué, pero la solución no estaba dada. No se enfocaron en la solución. Se enfocaron en ellos. Y así está pasando, así estamos actualmente. Diciendo quién arregla la calle, diciendo quién arregla la familia, diciendo quién ayuda a los jóvenes, diciendo cómo acabar con la delincuencia, pero no la acaban. ¿Sí se da cuenta? No la acaban. No acaban con el problema. Al contrario, lo empeoran muchas veces. Lo empeoran. Porque a este muchacho que a la final era quien estaba siendo afectado por este espíritu malo. Ahora, había un problema. Quiero que lo tengan muy en cuenta. En ese tiempo, muchos de ellos quisieron hacer lo que hizo Jesús en una ocasión, que le preguntó a un demonio, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Y había una costumbre, y era de preguntarle al espíritu cómo se llama. Pero en esta ocasión, ¿cuándo lo iban a saber? Nunca. ¿Por qué? Porque el espíritu que poseía a este muchacho era mudo. Era mudo, un espíritu mudo. Ahí sí como se dice, con esa no contaban.
Con eso no contaban. Nadie contaba con eso. Pero es que a ellos les gustaba la publicidad, a ellos les gustaba el espectáculo. En ese tiempo, cogían a los espíritus, les preguntaban el nombre, les decían cuándo entró a esta persona, quién eres, quién te envió, y así, y el espíritu hablaba. Por eso Dios no nos mandó a hablar con demonios. Aló. Dios no nos mandó a hablar con demonios. Dios nos llamó fue para derrotarlos, para vencerlos, para impedirlos, para atarlos, para echarlos fuera de donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. No es hablar con demonios. Tenemos el poder para hacerlo, pero no fuimos llamados a esos. Yo recuerdo en una ocasión alguien me dijo, pastor, es que yo quiero entregarle a usted algo que le puede ayudar en la vida. Y yo todo curioso, sin embargo, esperé porque él fue a sacar una carpeta y sacó una carpeta y me la entregó y me dijo, pastor, ahí hay más de 350 nombres de demonios. Y yo decía, wow. Hoy en día sabemos más de demonios. ¿No notan ustedes que aún en los institutos bíblicos hay una materia que se llama demoniología o armatiología, que es los términos teológicos que se usan? O sea, ya ha incorporado en los institutos bíblicos una materia del diablo, cuando a nosotros lo que nos atañe son las cosas del Señor. Claro, no debemos ignorar las maquinaciones del adversario, pero entrar en detalles, que cómo se llama, que cuándo entró, que esto, amado, eso es como preguntarle a un ladrón que viene a robar a nuestra casa, decirle, ¿y por qué vino acá? No, usted lo coge y lo mete preso. Usted lo coge y lo lleva a un CAI o una comisaría. Usted no le interesa saber. ¿Para qué le interesa saber y por qué su casa? Esto es un absurdo, pero eso lo hacían ellos. Por eso este espíritu se les volvió un problema para ellos, porque era mudo y no sabían cómo sacar un espíritu mudo. Versículo número 19. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿A quién se refería Jesús cuando dijo generación incrédula? A tres grupos que estaban acá. Al primero, a los escribas. Al segundo, al padre del niño. Y al tercer grupo, a sus discípulos. Ahí el que menos tenía algo por hacer era el niño inocente. El niño era la víctima. El niño era la víctima y a él era el que tocaba liberar, a ese niño. Por eso el Señor Jesús dice generación incrédula, porque los escribas sabían letra, pero no tenían poder. Los discípulos carecían del poder a pesar de que estaban al lado del Señor Jesús. Y el Padre era incrédulo. Ya les voy a decir por qué. Porque dice en el versículo número 20, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Como siempre, los demonios a tratar de ser los protagonistas, a tratar de llamar la atención. Y hizo todo eso y Jesús se lo permitió por un momento. Pero en el verso número 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Por favor, esto no fue de 8 días. Esto no fue ni de un mes, esto fueron años. Años. Un padre lidiando con un problema que nunca podía solucionar. Por eso él buscó una solución, solo que fue al lugar equivocado, solo que fue a las personas equivocadas.
Y ahí vemos las consecuencias. ¿Quién estaba sufriendo? El niño. Porque ¿de quién dependía el niño? Del padre. El padre sí trató de hacer algo, pero como sucede hoy en día, ¿cuántos llevan a sus hijos donde los brujos? ¿Cuántos llevan a sus hijos al lugar menos indicado? Donde al contrario, lo que hacen es alborotarle lo que tienen dentro, pero no lo pueden sacar. Y aquí el Señor le dice eso. ¿Cuánto hace que le sucede? Quería saber, ¿se da cuenta que los detalles para Dios son muy importantes? ¿Acaso él no lo sabía? Lo que quería el Señor Jesús era saber si su padre verdaderamente quería una solución real. Versículo 22. Y muchas veces sigue contándole el padre. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Qué hermoso. Esta la última parte tocó el corazón del Señor. Porque aunque el papá trató un poco de dudar, si puedes hacer algo, claro que él podía. Claro que él podía. El Señor Jesús podía hacerlo todo. Y no solo podía, quería hacerlo todo. Quería ayudarle al Padre. Pero aquí, sin embargo, él siguió como exagerando. A veces uno habla mucho del enemigo y no tenemos para qué hacerlo protagonista. Él no es protagonista. Él nada tiene que ver en nuestros temas. Y aquí vemos que el Padre siguió alargando la lista. Se seca, le sacude, lo echa en el fuego, otra vez es en el agua, lo quiere matar. O sea, el papá se había acostumbrado a hablar de eso. Como cuando las personas hablan demasiado de la deuda, demasiado de cómo está el país, demasiado de lo que están haciendo los gobernantes, demasiado y demasiado. Entonces se les vuelve una costumbre. Pero terminó diciendo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, se volvió uno con el Hijo. Se volvió uno con el Hijo. No dijo, ayúdame a mí, porque estoy bregando con mi hijo. No dijo, ayúdanos. Ten misericordia, usa tu misericordia. ¿Sabe por qué hoy va a pasar algo en su casa? ¿Sabe por qué hoy va a pasar algo en su economía? ¿Sabe por qué hoy va a pasar algo? Quiero que levante una de sus dos manos y diga, porque estoy acudiendo a la fuente. Porque no me voy por entre las ramas, me voy a la fuente, me voy a la raíz, me voy donde está Él. Porque Él está interesado en ayudarme. Él me quiere ayudar. Pero hágase uno con su casa. Dígale, Señor, mi esposa y yo, mis hijos, mi esposa y yo, Señor, mi yerno, mi nuera, mi esposa y yo, Señor, mis nietos, mi yerno, mi nuera, mis hijos, mi esposa y yo. Hágase uno. Entonces, ahí es donde uno va a encontrar solución. Dice el verso número 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero sin embargo, ayuda mi incredulidad, ayúdame a creer, ayúdame, Señor. Amado, por favor, hoy es un buen día para decirle, Dios, ayúdame a creer que mi casa se va a transformar. Ayúdame a creer que mi hijo va a dejar la droga, va a dejar el alcohol, va a dejar la pereza. Ayúdame a creer, Señor, que mis días serán mejores. Ayúdame a creer, Señor. Necesito una palabra tuya. Necesito un toque divino. Necesito creer hoy por mi casa. Necesito creer hoy, Señor, que mi casa y yo te vamos a servir. Yo les invito a que ahí donde se encuentran, si ha aparecido, aunque sea un pequeño gramo de incredulidad, dígale al Dios de los cielos, Señor, ayúdame a creer, porque lo más cercano a la religiosidad es eso, la duda.
estar en un lugar de fe y dudar que pasen cosas. Y aquí el problema se resolvió, porque cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Se acuerdan en la transfiguración, que es el tema anterior a este? Este capítulo comienza hablando de la transfiguración. ¿Qué quería el apóstol Pedro? Quedarse con Jesús, quedarse con Moisés, quedarse con Elías. Y Jesús le dijo: no, hay gente que salvar, hay gente que liberar. No se puede quedar acá. No nos podemos quedar siempre en el culto. Hay que ir a las casas. Hay que ir a las casas. Hay que entrar a las casas. Hay que ir a los barrios. Hay que ir donde está la necesidad. En la iglesia es un lugar de adoración, pero también de capacitación. Entrenarnos para salir y liberar a las personas que no saben qué hacer. No saben qué hacer. Yo les invito que ahí donde se encuentran, inclinen su rostro, pero también inclinen su corazón. Inclinen su corazón delante del Señor y díganle en esta hora: Señor, necesito de ti. Necesito de ti, Señor, porque la gente necesita un milagro, porque la gente necesita una intervención tuya, porque de nada vale estar al lado tuyo sin poder, sin autoridad, sin unción. Pues esto es lo que más demandan. Por eso tú, Señor, tú le habías entregado autoridad a los discípulos. Tú ya en el capítulo 3 les habías dicho: yo les doy autoridad sobre los demonios, sobre la muerte, sobre las enfermedades. Vayan y sanen a los enfermos, vayan y limpien a los leprosos, vayan, liberen a los endemoniados, vayan. Y ellos salían e iban. Pero este espíritu era sordo y era mudo. El Señor les estaba enseñando. El Señor terminó en este caso, él terminó haciendo algo muy particular. Él hizo callar a los escribas, los que cuestionaban que ese milagro no se podía hacer. Los escribas no volvieron a decir nada, porque el milagro estaba efectuado. El padre quedó consolado, el padre quedó feliz, el padre quedó satisfecho, el muchacho quedó libre, el muchacho quedó totalmente libre. Nunca más el padre, porque la orden de Jesús fue contundente: nunca más entres a él, porque el Señor Jesús sabía que la incredulidad del padre podía hacer que el muchacho, el espíritu volviera al muchacho. Porque los niños, ellos no creen por sí mismos, ellos necesitan quien crea por ellos. Y aquí vemos nosotros que el Señor reprendió al demonio y le dijo: nunca más entres a él, nunca más. Le dio una garantía de por vida. Y eso va a pasar con sus hijos, mis amados, si están en una etapa de rebeldía, si están en una etapa de probar la autoridad, si están en una etapa de desafío, que eso suele pasar. Pues el Señor hoy practica una liberación en ellos. Una liberación en ellos, porque usted está creyendo por ellos. Usted está creyendo por sus hijos el día de hoy. Usted está creyendo. Y el Señor los está sanando. El Señor los está liberando. El Señor les va a dar gozo y alegría, papitos que han llorado por sus hijos, que han llorado lágrimas de sangre por sus hijos. Déjenme decirles de parte del Señor que el Dios de los cielos les va a traer gozo, les va a traer alegrías.
les va a traer muchas satisfacciones y sus hijos se van a enamorar de Dios. Porque esto no es cuestión de si ellos quieren o no, es cuestión de que después de que Dios los toque, a ellos se les va a despertar un amor por Dios increíble, un amor por Dios, cosa que antes no hacían, pero van a empezar a hacerlo. Por eso hoy dígale al Dios de los cielos, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer más, Señor, ayúdame a creer, Padre, me obligo a creer que tú eres el Dios suficiente, el Dios que responde, el Dios que sana, el Dios que libera. A mis hijos no los voy a ver crecer con malas costumbres, con malos hábitos, con malas palabras. A mis hijos, Señor, tendré el gozo, tendré el deleite, que algún día los entregaré en un altar, Señor, para que le den continuidad a una vida independiente con sus hogares, Señor. Pero ayúdame mientras estén bajo mi techo a darles lo mejor, a ser los hombres y mujeres de bien. Dígale al Dios de la gloria, Señor, por favor, déjame ver con mis ojos, déjame ver el cumplimiento de tus promesas, que mis hijos no se apartarían de ti, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale al Dios de la gloria, Señor, yo te amo. Tú sabes que te amo, Señor. Y cada día quiero amarte más. Y gracias. Gracias por liberar. Gracias por salvar. Gracias por rescatar, Señor. Mi casa para ti, mi Dios. Los discípulos recibieron una instrucción. Aprendieron algo nuevo. Pero sabían que el ayuno y la oración eran importantes. Había que subir de nivel, porque nos encontraremos con cosas a veces más difíciles. A veces uno piensa que el problema que está viviendo es el más difícil y resulta que no. Tal vez vendrán otros más difíciles, pero dígale al mismo problema, estoy preparado. Me estoy preparando en Dios, porque cada vez que nos sumergimos en Dios, nuevas cosas aparecen, pero entonces nos damos cuenta que no somos los mismos, no somos los mismos de ayer, ni mañana seremos los mismos de hoy, porque nos hemos dado la oportunidad de estar al lado de ese gran Dios, de ese Dios que nos ama, que nos bendice. Pastora Sandra Casallas, tenga la bondad, activa su micrófono, nos saluda. Y bueno, nos dice cómo llegó esta palabra, en qué ayudó. Bien pueda, mi pastora. Buenos días, pastor. Buenos días a esos guerreros del reino. Amén. No, pues saber que solo en Jesús, solo en su palabra, solo confiar en Él. Y ahí está la respuesta de todo, ¿no? Saber que Dios nos ha delegado a nosotros un poder, nos ha delegado a nosotros una misión que hacer, pero tener muy claro que el que hace todo es Jesús. O sea, nosotros somos los instrumentos, somos esos instrumentos que Él usa y cada situación de nuestra vida es allá donde debemos llevarla, al correcto, al Señor, al Señor. Cada situación debemos llevarla es allá a los pies de Cristo y Él hará lo que tenga que hacer. Hay veces que uno se frustra, pastor, porque como que uno dice, y yo creo que los discípulos se frustraron también ahí de ver de que algo que ellos veían de pronto fácil o lo verían como, venga, yo puedo, y no lo pudieron hacer en su momento. Pero lo que mi pastor decía, ellos aprendieron y de cada cosa nosotros aprendemos, de cada experiencia. Solamente dejar que el Señor obre en los corazones, en las vidas y saber que no hay nada imposible para Él, nada, en absoluto nada. Mire, este hombre dice la palabra que desde niño estuvo, desde que era niño, él estaba poseído de ese espíritu y ya era adulto cuando lo llevó a los pies del Señor. O sea, cuántas cosas no habrán vivido, cuántas cosas el papá, la familia,
cosas tan fuertes, pero para Dios no hay nada imposible y nunca es tarde para Dios. Creamos que la situación que estemos pasando, la situación que estemos viviendo, nunca es tarde para Dios. Decía, puede ser hoy o puede ser mañana. Si no es el lunes, puede ser el martes, puede ser el miércoles. Estar en la expectativa de que el Señor va a hacer algo, pero creerlo. Este papá fue a la fuente que era la correcta, que era Jesús. Y Jesús hizo la obra. Pero yo creo que también fue importante que los discípulos de Jesús estaban allí, vieron lo que Jesús hizo y vieron el poder que había. Y cada uno de nosotros, eso fue lo que el Señor nos delegó a nosotros. O sea, es simplemente eso, llenarnos de Jesús, llenarnos de su palabra, llenarnos de su poder y hagámosle, no tengamos temor de lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque Él nos delegó a nosotros. Un abracito, mi papá, bendiciones. Y bendiciones a todos y que hoy sea el día de nosotros hacer ese milagro en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Sandrita, mil gracias. Muy amable. Bien, mis amados, no olvidemos que hoy tenemos nuestra reunión presencial allí en la congregación. Les invito a que asistan, que no se dejen desviar por nada, que todos los acontecimientos del mundo nos están dando una señal. Los tiempos y las cosas están cumplidas. Estamos viviendo tiempos adicionales, días adicionales, para que se aumente en nosotros el temor a Dios y el amor a Él también y a su obra. Los quiero mucho. Les bendigo a todos los que están en Facebook Live. Tengan un feliz día y con la ayuda del Señor, mañana nuevamente tendremos una palabra refrescante. Les bendigo. Les deseo un feliz día.